Muy buenas a todos. En esta oportunidad quiero hablar de un tema que hace parte de la historia y que en alguna forma nos toca a todos. Número 1. Vincent Van Gogh, pintor holandés. Sus discapacidades, desórdenes mentales y epilepsia. Ha sido uno de los grandes artistas que ha visto el mundo. Su producción se estima en 900 obras. Solo estuvo en esta vida durante 37 años. Número 2. Frida Kahlo. Sufrió de polio en su infancia y también tenía espina bífida, lo que causó una dismetría en su pierna derecha. Fue uno de los grandes talentos de la pintura mexicana del siglo pasado. Sufrió durante toda su vida de intensos dolores que muchas veces la postraban por meses en cama. Número 3. Thomas Alva Edison. Su maestra lo envió a su madre con una nota donde manifestaba su déficit de atención y su incapacidad de aprendizaje. Su madre le dijo que él tenía mucho talento y que necesitaba un nivel más alto de aprendizaje que el que podría brindarle la escuela, y ella se dedicó a desarrollar su talento en sus primeros pasos. Una de sus invenciones fue el fonógrafo y la bombilla eléctrica. Número 4. Ludwig van Beethoven, uno de los más grandes compositores de la historia. Fue discípulo de Mozart. Desde muy joven empezó a perder la audición. A pesar de ello se sumió en su trabajo, llegando a crear unas de las más grandes obras musicales de todos los tiempos. Número 5. Helen Keller, escritora, activista política y profesora. Sus discapacidades: fue sordomuda y ciega, pero esto no le impidió su labor. Fue defensora de los derechos de la mujer y de los trabajadores. Defendió el socialismo y fue amiga de grandes personajes de su época. Número 6. Stephen Hawking, físico teórico, astrofísico, cosmólogo británico cuya carrera científica de más de 50 años estuvo marcada por una grave enfermedad. Alrededor de los 20 años fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que lo tuvo atado a una silla de ruedas, perdiendo la movilidad total y el habla. Cuando solo le daban 2 años de vida, estuvo más de 50 años aportando el conocimiento del universo. Es catalogado como uno de los cerebros más brillantes de la historia. Obtuvo numerosos títulos y premios a lo largo de sus 76 años de vida. Son personajes que nos hacen ver que las limitaciones solo están en la mente. Atrévete, que no importan nuestras discapacidades, que, como los miedos, solo son pensamientos que podemos cambiar. Si te gustó el video, suscríbete al canal y espera más contenido. Gracias.